8:07 de la mañana. Bueno, con esta triste noticia empezamos nuestro programa y ya está con nosotros también en cabina la doctora Juliana Loza. Ella, como ya sabemos, es la abogada de Keiko Fujimori, quien ayer regresó a prisión por sentencia del señor Víctor Zúñiga, que dictó 15 meses de prisión preventiva, adicionales a los que ya había estado en la cárcel, que eran 13, si no me equivoco, me corregirá la señora Juliana Loza. Recordemos que la señora Keiko Fujimori salió gracias a una medida cautelar del Tribunal Constitucional, que sin embargo en este caso no ha servido de protección, digamos, para esta nueva medida de prisión preventiva. Señora Loza, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Don Fernando, Ricardo, buenos días. Buenos días. Bueno, otro revés en la defensa de Keiko Fujimori. Es lamentable esto, en verdad nosotros ya hemos apelado el día de ayer, esperamos encontrar justicia en segunda instancia, cuestionamos mucho la decisión del magistrado, no solamente porque ha desconocido los criterios que estableció el Tribunal Constitucional, sino porque ha omitido flagrantemente incluso los criterios del acuerdo plenario emitido por la Corte Suprema el año pasado, y además de reconocer, conforme lo dijo ayer el juez a un inicio, que se iba a tener en cuenta los argumentos del Tribunal Constitucional, pero siempre y cuando existan nuevos elementos de convicción presentados por la Fiscalía, cuestión que al final no solamente no hizo, sino que por demás ni siquiera nos ha dedicado un capítulo para decirnos por qué está desvirtuando nuestra tesis de defensa dentro de las audiencias. Es decir, hemos estado 60 horas debatiendo, pero no ha hecho, digamos, de recibo ninguno de los argumentos que nosotros hemos presentado, y sustentar que existe un peligro procesal abstracto, ahí donde la Corte Suprema exige un peligro concreto. Decir que Keiko Fujimori hay un peligro de fuga, ahí donde... Recuerdan ustedes, la primera vez donde fue detenida ingresando a las instalaciones del Ministerio Público para cumplir una declaración a la cual había sido citada, y el día de ayer, por propia voluntad, acudió antes de que se emita la resolución a la sala donde se estaba llevando a cabo la audiencia. Yo creo que por demás reprochable. Sustentar el peligro procesal o incluso sustentar la medida de prisión preventiva solamente porque la imputación es por delito de lavado de activos y para criterio del fiscal propondría una pena superior a los 15 años, yo creo que ya incluso la Corte Suprema ha reprochado largamente ese criterio. ¿Por qué dice usted que no han habido elementos nuevos que hayan sido presentados por la Fiscalía? Porque aparentemente han habido muchos testimonios, sobre todo el del señor Daniel Salaverry y el señor Camayo y otros testimonios que habrían llevado a que el juez se forme la convicción de que Keiko participó personalmente en la recepción de dinero en efectivo, en la disimulación de ese dinero e incluso en haberse procurado documentos del por entonces presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, y lo cual probaría, además de contactos eventuales con el señor Inostroza y con el fiscal Chávarri. Todos estos elementos no han sido aportados por enemigos de la señora Keiko Fujimori, sino por sus aliados y por gente que participó con ella en todas estas actividades. A ver, gracias por la pregunta, porque en verdad va a permitir esclarecer muchos puntos. Se hablan de abundantes elementos de convicción, lo acaba de mencionar usted también, lo dijo ayer el juez, de que elementos de convicción que abonarían en el sentido de que Keiko Fujimori no solamente tendría conocimiento de esto, sino que habría participado en estos actos. Y la pregunta es, ¿cuáles elementos de convicción ha presentado? Ayer lo mencionó de manera muy ligera, pero digamos, ¿cuáles elementos de convicción? ¿Qué testigo va en esa línea? Más allá de la declaración del señor Jorge Yoshiyama, que incluso el fiscal reconoció que la declaración del 4 de noviembre del año pasado, en la cual él recién después de un año de haber estado declarando, se recuerda que supuestamente su tío le dijo que la señora Fujimori le habría dicho al tío, sospechosamente, y que nosotros hemos cuestionado procesalmente, reconoció que por ese cuestionamiento le tuvo que tomar otra declaración donde solamente se ratifica en la primera. Después de eso, ¿qué hay? Han leído, sí, 66 declaraciones de testigos. Ninguno de ellos menciona a la señora Fujimori. Ni siquiera alguien del Partido Fuerza Popular. A los únicos que mencionan son a Jorge Yoshiyama Sasaki y al señor Rolando Reategui Flores. A nadie más. Entonces, ¿dónde están los abundantes elementos de convicción? Me pregunta el señor Romero del Banco de Crédito afirmó que Keiko Fujimori estaba presente cuando él llevaba dinero en efectivo. Ahí hay varios testimonios sobre dinero y, repito, el de Daniel Salaverry sobre otro tipo. A ver, y también el del señor de Gloria. A ver, vayamos a lo del señor Romero, a lo del señor Víctor Rodríguez y a lo del señor Rasmus. Por propia palabra del fiscal, dentro de las audiencias
ha reconocido que a diferencia del aporte de Odebrecht, que fue ilícito, estos no. Entonces, si los aportes de estos empresarios nacionales no son ilícitos, son lícitos, ¿en dónde está el delito de lavado de activos? No hay delito de lavado de activos, Juliana, pero sí hay una clara evidencia de que Keiko no dijo la verdad. Entonces, porque si no dijo la verdad con respecto a estos aportes, ¿por qué tendríamos que pensar que lo dijo con respecto a los otros? A ver, es que... Trato de ponerme la lógica del fiscal. Ya, y esa es una lógica rara de parte del fiscal, porque el fiscal, quien la ha interrogado directamente por los aportes de Odebrecht. No había otro punto. Tanto es así que los aportes de los empresarios no son materia de la imputación por delito de lavado de activos. El propio fiscal coordinador reconoció en Televisión Nacional que se presume de fuente lícita, y el propio fiscal Pérez dentro de las audiencias ha hecho una distinción entre estos aportes y los aportes de Odebrecht. ¿Dónde está el delito de lavado de activos? Lo que pasa es que ella siempre uno de los puntos fuertes de su defensa fue que ella no formaba parte de la recepción del dinero, que ella no tenía nada que ver con el dinero de la campaña. Eso lo he dicho en múltiples ocasiones. A ver, entonces, ahora hay empresarios que la colocan en el mismo lugar en el que acudían a hablar con ella de dinero. Porque nos podríamos haber entendido, sí, efectivamente, el señor Yoshiyama se encargó de toda la plata, de la lícita, la ilícita. Pero no, repito, otra vez se coloca a Keiko donde no se le había colocado antes. A ver, en el centro de la recepción del dinero, más allá del origen, ¿no? Que por demás no es un factor menor, es el factor dentro de un proceso de lavado de activos. O sea, a lo primero, a ella siempre se le ha preguntado si es que ella estaba a cargo de las finanzas. De finanzas estaba a cargo de la tesorería, y así lo han declarado. De otro lado, había, y el propio fiscal lo ha reconocido, un pacto de reserva y confidencialidad con el aporte de estos empresarios. ¿Por qué? Porque ellos mismos temían represalias, y así lo han declarado. Pero estar, por ejemplo, simplemente, repito, porque sí son elementos que aparecieron entre el primer pedido y este último pedido de prisión preventiva. No es de alguna manera contradictorio decir no estuvo a cargo de las finanzas cuando las personas que llevaban el dinero requerían su presencia para entregarlo, que es como ha dicho Dionisio Romero, que es como ha dicho el señor Rodríguez, que tenía que estar ahí Keiko, que se lo daban a ella, ¿no? La reunión era directamente con ella. A ver, es que son cuestiones distintas. Una cosa es manejar las finanzas del partido y otra cosa es haber sido convocada por estos empresarios, insisto, de fuente lícita, para poder haber hecho el aporte. Pero vayamos luego a lo que me estaba preguntando don Fernando, el tema del señor Daniel Salaverry y el tema del señor Camayo. Otra contradicción más de parte del fiscal y de parte del juez. Porque el señor Salaverry ha declarado que a él no le consta absolutamente nada. Y esa parte donde él dice que no le consta absolutamente nada, pero hace toda una narración, no es tomada en consideración por el juez, a pesar que ser la respuesta principal. Y en cuanto al señor Camayo, el señor juez termina diciendo que sí se acreditaría los vínculos con el señor Inostroza, cuando el propio señor Camayo, en un interrogatorio que yo le hice, me terminó reconociendo que la señora Fujimori nunca lo había llamado, nunca le había pedido una reunión, que nunca se había reunido con el señor Inostroza en su casa, más que ni siquiera había ido a su casa. Y que no le consta ninguna reunión. Pero eso nunca lo dijo. Sí me lo ha dicho a mí. No, de acuerdo, pero nunca dijo lo contrario. Nunca afirmó lo contrario. ¿Cómo que no? En el audio, ¿qué dice? En el audio no dice, oye, me llamó la señora. ¿Quién? La señora acá. Y el señor fiscal le pregunta, ¿quién es la señora acá? La señora Fujimori. Cuando yo le pregunto, ¿llamó la señora Fujimori? No, nunca me llamó. ¿Le pidió una reunión con el señor Inostroza? No. ¿Se reunió en su casa con el señor Inostroza? No. Pero sí hubo intermediarios que, lo que él reconoce es que hubo intermediarios que pedían esa reunión por ella. A él no, tampoco lo dice. Es más, él dice que no le consta la supuesta reunión que hubo con el señor Becerril. No le consta. Pero él llama al señor Inostroza para pedir una reunión. Alguien le pide ese contacto. Eso es, hasta ahí es real. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son los detalles? Hasta ahí es real. Y eso es lo que ha declarado el señor Camayo, que el otro día, me parece que fue La República, quien transcribió lo que había declarado el señor Camayo. Pero no transcribió la parte de las respuestas mías. No, sí, también transcribió todo. Transcribió todo y lo que... Está bien, estabas haciendo tu trabajo, Juliana, al preguntar lo que tenías que preguntar, pero no contradecía la vaguedad, digamos, de las declaraciones del señor Camayo antes. Simplemente él señalaba, a mí me pidieron que buscar esta reunión. Ahí está. Eso fue lo que él hizo, ¿no? Lo que él dice en el audio, y se lo reconoció primero al fiscal, es que quien lo llamó fue la supuesta señora K. Y que para él la señora K era la señora Fujimori. Y si yo le pregunto, ¿la señora Fujimori lo llamó? Me dice que no. Ahí hay una contradicción evidente. Me parece que él no dice que la llamó la señora K. Pero en fin, son detalles que al final no son tan relevantes como otros aspectos. Por ejemplo, si hay peligro de interferencia en el proceso, el señor Luciano López nos acaba de decir que a él le parece que es exagerado, ¿no es cierto? Porque ya a estas alturas no hay interferencia. Y, por ejemplo, que la falta de arraigo no está suficientemente sustentado. Esos parecen, Juliana, argumentos más fuertes que te vamos a pedir conversar al regreso. Sí.
8 de la mañana con 22 minutos, continuamos en ampliación de noticias. Conversamos con Juliana Loza a propósito de los 15 meses de prisión preventiva que el juez ha dispuesto para Keiko Fujimori. En la revisión que hemos hecho, se nos explica a grosso modo que en esta oportunidad el juez ha valorado negativamente para el caso de Keiko Fujimori los nuevos elementos que ha traído la Fiscalía, el fiscal José Domingo Pérez Gómez, desde pues que el Tribunal Constitucional dispuso más bien su liberación. Y eso es lo que ha determinado precisamente esa prisión preventiva. El tema de fondo es el lavado de activos, porque se han mencionado muchos elementos, ¿no? Que si recibió dinero, que si entregó un particular, el dueño de un banco, el dueño de una empresa de las más importantes. Pero el tema de fondo, el lavado de activos y la presunción de que ella se pueda fugar del país, Juliana. Hay dos criterios allí, Ricardo. Mira, el juez da por sentado que hay un incremento indebido patrimonial. Y la gran pregunta es, ¿en base a qué se sustenta, más allá de la propia opinión subjetiva del juez para este criterio, cuando ni siquiera hay una pericia contable en contra de Keiko Fujimori? O sea, ni siquiera hay peritos contables designados que hubieran concluido que hubiera un incremento patrimonial indebido, no solamente de Keiko, también de Fuerza Popular. Pero no se ha solicitado para su esposo, me parece, Pero no, es que ni siquiera han designado los peritos. O sea, ni siquiera, pero no se han designado los peritos. Exacto, todavía. O sea, por tanto, ni siquiera han empezado a hacer una pericia. Pero ya el juez anticipadamente ya determinó que hay un incremento patrimonial indebido e ilícito de parte de Keiko Fujimori y del Partido Fuerza Popular. Sin embargo, Juliana, de lo que ha aparecido en estas últimas semanas para este nuevo pedido de prisión preventiva, y son pruebas que se han tomado en consideración, estamos de acuerdo en que el origen de las empresas peruanas no es un origen ilícito, pero sí configuran otro delito, que es, si bien un delito distinto, dan cuenta de un modus operandi que tenía claramente Fuerza Popular, que está además casi obvio y probado, de recibir dinero, separarlo, pitufiarlo, no declararlo, esconderlo. Entonces, eso sí es delito. No recibir, que el origen no sea legal no quiere decir que sea legal, no quiere decir que lo puedes esconder de esa manera. Obviamente esas han sido pruebas que la Fiscalía ha tomado en cuenta para decir, bueno, acá se manejaban las finanzas de una manera oscura. Eso es lo que parece el juez haber sopesado. Sin embargo, lo más fuerte en su decisión es el peligro procesal. Es decir, la posibilidad de que la señora Fujimori influya en el juicio como el fiscal ha acreditado ante el juez y al juez le ha parecido que es correcto, que ha venido ocurriendo. ¿A estas alturas de la investigación se puede hablar todavía de ese peligro? De ninguna manera. De hecho, la línea central de la cual empieza el juez a hacer su análisis de por qué hay un peligro procesal es más bien en contra de lo que tendría que ser, porque el juez dice, o sea, como lo ha establecido la Corte Suprema, que el transcurso del tiempo desde el inicio de la investigación preparatoria, digamos, hace decaer o diluir los peligros, porque precisamente ya están avanzados y hay poco que investigar. De hecho, tengan en cuenta, los propios fiscales han dicho que van a acusar en 2 meses y el juez acaba de aceptarlo de esa manera, cuestión que no veo cómo, porque no hay ni siquiera pericia, pero en fin, el juez lo utiliza en contra. El juez dice que como han avanzado tanto, es más peligroso que te puedas fugar. Cuando por el contrario, o sea, estamos hablando aquí, insisto, de que más bien este peligro ha decaído totalmente y el principio de proporcionalidad, en verdad, se lo olvidaron o lo dejaron en su casa el día de ayer. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si el peligro es más intenso cuando recién empieza una investigación, precisamente porque el riesgo latente es que perturbe que se desarrolle esta investigación. Y en este caso lo que nosotros le hemos reprochado al fiscal y el juez lamentablemente lo traslada a la defensa es, a ver, tienes varios testigos protegidos, 21 testigos protegidos a saber. Ok, la ley manda que si tú quieres resguardar tus testimonios, primero los cautelas. ¿Cómo los cautelas? Dándoles una reserva de identidad. Son testigos protegidos. Ok, bien, el propio fiscal dentro de esta investigación ha levantado la reserva de identidad de por lo menos 2 de sus principales testigos protegidos, el señor Camayo y el señor Rolando Reategui. Por tanto, no hay peligro ahí. Si el propio fiscal está levantando esa reserva de identidad es porque ya no hay peligro, no hay esto. Luego, el código dice, si es que tú tienes testigos protegidos y quieres cautelar por demás estos testimonios, llévalos en prueba anticipada. Y no los ha llevado, solamente uno, Patricia,
que es el testigo protegido número 1, que fue incluso desde antes de que Keiko Fujimori fuera a prisión, fue en prueba anticipada y fue sometido a contrainterrogatorio. Pero de pronto, ¿dónde están los 20 otros testigos protegidos? Vale decir, no hay un peligro en el propio accionar de la Fiscalía. La defensa no tiene por qué estar accionando eso porque le compete a la Fiscalía. De acuerdo, pero hay indicios, y eso es en lo que se basa el juez y el fiscal, de que en determinado momento en la defensa de Keiko Fujimori se intentó decirle a los testigos lo que tenían que decir, coaccionarlos para que todos tuvieran una misma versión. Se le involucra a usted y a otros abogados en esa actividad. Más allá, por supuesto, de que sea un argumento del fiscal que tiene que ser probado, etcétera. ¿No se está volviendo ya incompatible, Juliana? Se lo digo con todo respeto, porque creo que ha puesto mucho en la defensa de Keiko Fujimori, mucho más de lo profesional. Hay un tema de afecto, claramente, de amistad, pero ¿no ya empezó a volverse incompatible la posición que ha tomado Fiscalía con respecto a usted y la defensa de Keiko Fujimori? Que hay una obsesión de por medio de la Fiscalía, la hay, me queda clarísimo. No, puede ser correcto o incorrecta, pero ¿qué tanto afecta eso su defensa? Lo que no hay es, de los dos testigos que menciona la Fiscalía, ninguno dice, primero, que lo hubiera direccionado, y segundo, dice que lo hubiera amenazado. Quien lo dice es el fiscal, quien está asumiendo eso. Entonces, si el fiscal va a crear una serie de hipótesis en mi contra, con el único propósito, porque no es inicial, esto ya lo vengo diciendo incluso desde el momento que asumí la defensa de la señora Fujimori, que hay una discusión constante para apartarme la defensa, no sé a razón de qué. ¿Se reunió usted o no con un testigo? A ver, lo he declarado varias veces. Estas personas vinieron a mi despacho recomendados por el señor Jorge Yoshiyama. Ni siquiera nunca hablé con la señora Fujimori de eso, porque para ese momento ni siquiera conversaba con ella. O sea, nosotros nos hemos vuelto a reunir en diciembre del 2017. Vinieron a mi despacho entre fines del 2016 e inicio del 2017 recomendados como probables clientes por el señor Yoshiyama. Vinieron y nunca más se acercaron, es más, ni los patrociné a los señores. Porque simplemente en palabras de ellos mismos, estos eventuales clientes suyos, que los asesoren en las diligencias que los estaban convocando para esta investigación. Y ellos mismos dicen, nunca más me volvió a llamar, nunca más la volvimos a ver. ¿Dónde está la obstrucción? ¿Dónde está la obstrucción allí? Insisto. Yo creo que hay que ser concretos en eso. Que se diga ahora que la señora Fujimori tendría conocimiento, que habría dispuesto a todo este aparato supuestamente de poder distorsionar testimonios y de amenazar testimonios. ¿Y sabe cuál es el único sustento para ello? El estatuto del Partido Fuerza Popular, que como ella es presidenta del partido y supervisaba de acuerdo a sus funciones todas las actividades del partido, entonces tendría conocimiento de todo. ¿Ese es acaso un sustento? Ya el Tribunal Constitucional, también, ¿no? El Tribunal Constitucional ha dicho eso. Que dan cuenta de que participaba efectivamente de una manera activa en la recepción del dinero y en lo que se hacía con él, no para lavarlo, sino para disimularlo. Solo está la declaración de Jorge Yoshiyama, que es referencial, y la declaración del señor Rolando Ratti, que incluso el día de ayer, y eso es bueno, que el propio juez haya reconocido que ha tenido participación en los hechos ilícitos, por tanto no es un testigo, es un imputado, cuestión que nosotros le hemos reprochado. Él no tendría por qué tener la condición de testigo protegido e indebidamente se lo recondujo a tal situación. El camino del Tribunal Constitucional, Juliana, queda cerrado en tanto no se resuelvan primero otras instancias en el Poder Judicial, o eso la familia podría también volver a apelar a esa vía. Nosotros lo que toca en lo inmediato es apelar, tenemos que apelar, tenemos hasta el día miércoles para realizar la apelación, consideramos que tenemos elementos suficientes porque no hay peligro de fuga, no hay peligro de obstrucción, en verdad que el juez hable de un peligro abstracto, de peligro de fuga, porque simplemente la señora Fujimori no tiene, decir del juez, y esto es inconcebible yo creo para muchos peruanos, que porque la señora Fujimori no tiene un domicilio propio, es decir, su casa es alquilada, ya se presume que se va a fugar, o porque simplemente no tiene patrimonio personal a su nombre, ya se puede fugar, o porque simplemente el lugar donde trabaja, que es el Partido Fuerza Popular, que tiene en este caso está involucrado. Usted sabe que ese es el argumento. La gravedad de la pena y también la reacción eventual de una persona cuando sabe que la pena que se le viene va a ser severa. Y eso es lo que inspira el temor. Y eso es más grave, porque la Corte Suprema ha dicho que eso es reprochable. Totalmente reprochable, y lo dice últimamente en el Acuerdo Plenario 1/2019, pero el juez a pesar de eso lo está tomando en cuenta. Una última por mi parte, porque el tiempo nos ha ganado. Nuestro colega César Romero, que sigue con atención los temas judiciales, los conoce, dice: la primera prisión preventiva de Keiko jurídicamente no existe al ser anulada por el TC, pero el juez sí reconoció el tiempo que ella estuvo privada de libertad, por eso dijo 15 meses adicionales.
en los hechos ha impuesto 28 meses de prisión preventiva. ¿Eso sería así, Juliana? Porque el juez puede determinar eso cuando el fiscal pidió 18 meses nada más. Bueno, el juez siempre está en posibilidad de desvincularse de la tesis propuesta por el Ministerio Público. Más allá de los plazos, que sí hay ahí un tema totalmente reprochable en el conteo que está haciendo de los plazos. De luego nosotros no partimos por aceptar ni 15, ni 18, ni 5 meses, ¿no? Nosotros partimos porque en este caso yo creo que si se hubiera aplicado el principio de proporcionalidad simplemente a Keiko Fujimori, si es que la Fiscalía quería resguardar y si es que el juez consideraba que habría un mínimo indicio de peligro, pues existían otras medidas que le pudieran haber sido aplicables, como lo vienen teniendo otros procesos. Muy bien, señora Loza, vamos a ver qué pasa. Entonces, 15 días para la apelación, ¿no es cierto? 15, 20 días para la respuesta de la apelación que tienen en siguiente instancia, y de ahí supongo tendrán que pasar otra vez por todas las instancias hasta completar. Esperemos que no, y que la sala nos pueda dar la Por supuesto, si es que la próxima sala no les da la razón. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Saben ya qué penal va a ser trasladada a Keiko Fujimori? Bueno, va a clasificación ahora por INPE, lo más probable es que sea el mismo penal anexo. Que regrese donde estaba. Muy bien. 8:32 minutos de la mañana. Agradecemos a la señora Juliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, que ha estado con nosotros esta mañana. Están a la espera todavía del traslado de la señora Fujimori al penal, y estas son las noticias que tenemos a esta hora. Vamos a una pausa.